Somos la voz de los corazones. Hola, muy buenos días para todos nuestros seguidores, oyentes y televidentes que están esta mañana, sábado, acompañándonos por estos lados. Yo muy contenta de acompañarlos nuevamente y en compañía de Lina. Lina, ¿cómo has estado esta semana? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. Hola Nancy, buenos días para todos. Yo muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Feliz porque el día de hoy vamos a tocar un tema espectacular, un tema que nos va a conectar muchísimo y que nos va a ayudar mucho a conocernos a cada uno de nosotros. Claro que sí, como Lina nos hace esa referencia y rememorando lo que uno de nuestros compañeros dice, sentados, bien conectaditos con su café, sus crispeticas. Claro que hoy es un día maravilloso porque vamos a hacer un viaje a nuestro interno. Se van a dar cuenta que apenas estamos empezando y el corazón se me quiere salir, pero antes de dar paso a nuestro tema tenemos un invitado muy especial. Entonces vamos a saludar al doctor Jairo Guillermo López Bedoya, médico forense, docente universitario, investigador de las funciones eléctricas del corazón, en conocimiento de las energías del espíritu. Él es uno de los autores del libro Un corazón para dioses, el triunfo de los justos del final. Muy buenos días, doctor Jairo, bienvenido. Buenos días, de todas formas muy agradecido con esta invitación, esperando que esta información sea de mucha utilidad para todos los presentes y oyentes. Es una información de muy alto nivel en la parte médica, científica y espiritual. Me presento como un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena hace 45 años. Actualmente ejerzo como profesional especializado forense en una entidad del Estado acá en la ciudad de Barranquilla. Y ejerciendo la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre, igualmente aquí en la ciudad de Barranquilla. Dedicado desde muy joven, una vez terminé mis estudios, a la investigación de todos los aspectos que tienen que ver con la salud en general, pero ya en la parte de la medicina forense, ya manejando todos los aspectos materiales de los procesos que se dan para el mantenimiento de la vida, ese es el término. Entonces me dediqué desde hace mucho tiempo a investigar las relaciones que existen entre los fenómenos físicos que llevan al proceso de la enfermedad y a la muerte, con los procesos espirituales que nosotros debemos manejar para que esa enfermedad y esa muerte se retarden. Y ojalá en el tiempo nosotros podamos anular ese proceso que no es propio de la naturaleza nuestra. Nosotros nos hicieron inmortales, desafortunadamente por factores externos de manipulación genética, nos llevaron al proceso de la enfermedad y de la muerte. Entonces esta investigación está orientada a eso. Y en el transcurso de esta entrevista nos vamos a dar cuenta que sí es posible que esos fenómenos de la enfermedad y la muerte, a pesar de que en estos momentos no lo podemos evitar, sí existen muchas maneras de retardar su progresión. Bueno, y como escucharon el tema de hoy, es que definitivamente nos va a conectar demasiado con nuestro corazón, porque es que hay que reconocer que ese corazón que tenemos no es simplemente un músculo de carne, sino que hay un misterio que guarda ese corazón que tenemos cada uno de nosotros, guarda memorias, guarda todos esos recuerdos que nosotros vamos grabando a lo largo de nuestras vidas, pero que cuando somos conscientes de eso y lo conocemos,
empezamos a interiorizarlo, a conectarnos con nuestro ser, con nuestro creador, ¿cierto? Entonces el tema de hoy es el corazón. La conexión con el espíritu que toca el alma. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Dando gracias al doctor Jairo por esa introducción tan hermosa que nos acaba de hacer, entonces entremos en materia a dar el desarrollo de nuestro tema del día de hoy. Entonces iniciamos con la primera pregunta y es: ¿por qué es importante que cada persona conozca la mecánica del corazón? Esta pregunta tiene mucha relación con lo que Lina comentó acerca del estado de conciencia, de cómo el corazón toca el espíritu y toca el alma. El corazón es un órgano físico y su función se relaciona de manera directa, así la ciencia lo desconozca, con el trajinar y funcionar del espíritu y el direccionamiento que recibe del alma. O sea que hay una interacción de un cuerpo físico o material, de un cuerpo del espíritu y de un cuerpo del alma. ¿Cuál es la importancia para cada ser humano de conocer la mecánica del corazón? Para la ciencia médica, el corazón tiene una función mecánica. ¿Cuál es? La de bombear la sangre para que esa sangre lleve oxígeno y lleve sustancias nutritivas a las células y se mantenga la vida. Desafortunadamente, el corazón, como cualquier órgano, en la medida que transcurre el tiempo, sufre el deterioro generado por ese mismo tiempo, el deterioro generado por las condiciones actuales de vida y el deterioro que nosotros, los seres humanos, les damos desde el punto de vista emocional. Eso está demostrado científicamente en la génesis de enfermedades como el infarto agudo del miocardio, las cardiopatías, etcétera, etcétera. Si nosotros conocemos la función mecánica del corazón, es decir, que el corazón de manera mecánica lleva una información, lleva el alimento a cada una de las 72.000 billones de células que constituyen nuestro cuerpo físico. Qué bonito sería que nosotros de manera consciente aprendamos de manera consciente a manejar la función del corazón, no solamente en cuanto a la función de bombeo, sino de poder de manera consciente llevar desde el corazón una información a cada una de las partes de nuestro cuerpo físico. Y como se dice, que se toca al espíritu para la corrección de ciertas enfermedades, de ciertas anormalidades que se presentan en cualquier parte del cuerpo. Inicialmente les dije que la ciencia solamente conoce una función. ¿Cuál es?
la de bombear la sangre. Pero desafortunadamente han sido los médicos alternativos con toda una formación académica los que han tenido que tocarle el hombro a los grandes científicos, entre comillas, para recordarle que el corazón tiene otras funciones. No solamente sirve para bombear sangre, sino que el corazón siente. Y ahora les explico cómo es eso. Que el corazón piensa. Ahora se los vuelvo a explicar. Que el corazón ama. Es con el corazón que nosotros amamos. Que es con el corazón, y esto está demostrado científicamente, que en el corazón guardamos memorias de esta y de otras vidas. Y hay una connotación especial que particularmente atañe a mí como médico, como persona, como ser humano, y es que el corazón sirve para sanarnos. Tocar este tema de la autosanación implica que tenemos que ser muy responsables con nuestra salud. Con esto les quiero dar el mensaje de que si yo tengo una enfermedad, si tengo una fractura, si tengo un tumor, yo con estos conocimientos que ya se les está impartiendo a la humanidad, de los cuales yo soy un protagonista a nivel del planeta Tierra, yo puedo manejar ese corazón y precisamente autosanarme. Con esto no los estoy invitando a que deje de visitar a los médicos. Yo necesito visitar a los médicos para resolver problemas de salud. Entonces, sería una irresponsabilidad, no solamente de parte mía, una irresponsabilidad de cada uno de los que estamos escuchando esta información, meternos en la cabeza que a partir de hoy yo con mi corazón voy a sanar. Eso está bien, porque eso es verdad. Yo con mi corazón me puedo autosanar. Pero si tengo una enfermedad, si tengo un problema, yo voy a buscar ayuda para solucionar mi problema. Y adicionalmente voy a acudir a ese órgano que tiene esa función, además de amar. Ahora, recordemos por qué decimos que amamos. ¿Qué es lo primero que se nos activa a nosotros cuando vemos el ser amado? Se nos aumenta la frecuencia cardíaca, se nos alegra el día, se nos alegra el corazón. ¿Qué es lo que genera ese sentimiento de la madre hacia los hijos? ¿De dónde viene eso? Eso no viene de la rodilla ni de un pie, eso viene del corazón. O sea, no es necesario ser muy inteligente para pensar que el corazón tiene esa función y que precisamente es allí donde se genera ese sentimiento que se llama el amor. Los animales, los seres humanos, por efecto de la manipulación y los sistemas de vida que actualmente se están manejando, hemos dejado de amarnos. Nos han inducido a olvidarnos que tenemos esa función que es primaria en el ser humano. Tenemos un creador que nos hizo porque nos ama, nos mantiene porque nos ama. Nosotros tenemos hijos y necesariamente para que ellos sobrevivan, hacemos el máximo esfuerzo para que ellos se mantengan en la vida. Eso se llama amor, eso no hay que discutirlo. ¿Qué se siente? Hay muchos ejemplos. Lo que pasa es que esto no se puede cuantificar en un laboratorio, esto no se puede cuantificar con procesos técnicos. Hijo, no quiero que salgas. Y el hijo arbitrariamente sale, se va
y lo atropella un carro. Hay un sentir en el corazón de esa madre y nosotros particularmente hemos tenido esos sentires. El sentir de que algo va a suceder, eso viene del corazón, eso no me viene de la oreja. O sea, hay una funcionalidad en el espíritu que toca ese corazón, el alma que toca ese espíritu y ese espíritu que toca ese corazón, y por eso podemos con toda seguridad, sin ánimo de hacer enfrentamientos técnicos y científicos, de que eso es cierto. Las madres sienten, eso no podemos negarlo. Guardar memorias, sobre todo en Bogotá se han hecho muchos estudios. Sí, nosotros guardamos memorias de todo lo que hacemos y lo que hemos hecho. Algunos de pronto dirán, eso es mentira, pero todas las memorias de todas y cada una de nuestras acciones están guardadas en el corazón. Hay unos videos que se van a mostrar posteriormente, donde se va a demostrar desde el punto de vista técnico y científico de que eso es cierto, y eso se demuestra con la cuestión de los trasplantes. En Bogotá, sobre todo, se han hecho muchos estudios de personas normales a los cuales se les hizo un trasplante de corazón, y en el tiempo después del postquirúrgico, esas personas comienzan a hacer manifestaciones de cualidades que no tenían, pero que eran propias de la persona que donó ese corazón y que falleció. Entonces, eso está inherente a una función del corazón, que es guardar memorias. Entonces, en un video que ustedes van a ver posteriormente, se van a dar cuenta cómo quien recibe, eso fue estudiado allá en Londres. Ese corazón, en el tiempo comenzó a escribir poemas, a hacer literatura, a leer mucho, cosa que antes no hacía, porque antes se la pasaba haciendo otras cosas totalmente diferentes en su vida. Uno de los ejemplos más impactantes es el descubrimiento de casos en los que la personalidad del receptor cambió tras el trasplante de corazón y que los cambios en su personalidad parecían corresponderse a la personalidad del donante, el donante que nunca conoció. En Inglaterra, James Clark afirma haber vivido una experiencia transformadora después de su trasplante de corazón. Antes de sus problemas de corazón siempre había sido un fanfarrón, todo le daba igual. James reconoce que durante la mayor parte de su matrimonio le ofreció muy poco apoyo emocional a Maggie, su esposa. Sí, yo era un tipo duro y un poco... diría que era un fanfarrón y un tipo duro, y me metí en unos cuantos líos y esas cosas. Una mañana estaba aquí sentado y empecé a pensar en algo, y me pareció que sonaba bien, y no paraba de escribir. Al principio era extraño, era muy extraño, porque él nunca había escrito nada. Poco después de recuperarse del trasplante, James hizo algo que no había hecho nunca. Empezó a escribir poesía. Yo pensaba, un momento, ¿de dónde sale todo esto? A James se le permitió conocer a la familia de su donante. Sorprendentemente descubrió que Martin Berridge había sido un apasionado poeta aficionado. Martin era muy poético. Y muchas cosas que él hacía, las hago yo, ahora. Yo era esa clase de hombre que cuando veía a alguien pidiendo para la beneficencia, se cambiaba de acera. Y ahora soy yo el hombre que va pidiendo. Sí. De alguna parte tuvo que venirme eso. Estas cosas no pasan así como así. Pero además de estas funciones que son inherentes a la naturaleza del corazón, se le está adicionando, y eso yo de manera particular doy fe, es un caso muy particular de estar vivo con el 100% de mis arterias coronarias totalmente obstruidas, sin la presencia del nodo sinusal, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, es por el corazón, a nivel del nodo sinusal, que es una estructura del corazón, que se da el proceso de sanación, el proceso de autosanación, y de eso vamos a hablar. Yo anoche dije inclusive, anoche tuve una novedad de salud,
Y yo dije, bueno, pero si yo tengo esa funcionalidad en mi corazón, aparte de lo que me sucedió para estar vivo, yo voy a poner a funcionar eso, centrarme en mi corazón, centrarme en ese ser que está en mi corazón, llevar esa información de sanación, en este caso un caso dental, una obturación, eso es un tratamiento conducto, pero póngale a las 9 de la noche, ¿a dónde va a salir uno? No, yo puedo solucionar mi problema. Y hice el ejercicio de centrar mi corazón y enviar la información al área afectada, y a los 5 o 10 minutos desapareció el problema y actualmente estoy sin ningún malestar mientras llega el lunes o el martes para ir donde el odontólogo. Entonces, estas cualidades funcionales del corazón son inherentes y no entran en discusión para ser demostrado desde el punto de vista técnico y científico. Con que usted sepa que su mamá lo ama es suficiente, y su mamá no lo está amando con la rodilla ni con un pie. Eso es inherente a una funcionalidad del corazón. Que yo sienta que me sane, yo no me voy a poner a discutir eso con nadie, porque eso es algo que yo estoy viviendo. Tampoco puedo ponerlo en discusión con nadie. El guardar memorias, el pensar, es otra de las cualidades que tiene el corazón, y que inclusive en la misma Biblia, para los que son escépticos, en el capítulo 15 de Mateo, en el versículo 19, se habla que del corazón nacen los malos pensamientos. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, y es que cuando cogen un genocida, cuando cogen un violador, por estar nosotros todavía muy contaminados con la cuestión de que la ley de la venganza, uno siente que a esa persona hay que aplicarle el peso de la ley. Eso sale del corazón. Pero esa información del corazón pasa al cerebro para que el cerebro procese a través de la palabra un pensamiento para hacerle daño al otro, que al final no nos ha hecho nada, pero que ha hecho mucho daño. Entonces, son situaciones muy específicas, muy intrínsecas del diario de otros, para que podamos decir eso me convenza de que eso es cierto. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Jairo, por esa información que nos da. Entonces, vamos comprendiendo que hay que conectarnos a eso, al sentir, al pensar, a ese grabar memorias, pero entonces también analizar qué estamos sintiendo, qué estamos pensando y qué memorias estamos grabando en nuestro corazón. Y entonces, de acuerdo a todo eso que nos contaba, le tengo una pregunta. ¿Cómo funciona el corazón? El corazón, como todo órgano en el cuerpo físico, tiene una función que se explica desde el punto de vista médico, una función única. Ya le dije en la primera pregunta que no es la única, existen otras funciones. Esa función es la de bombear la sangre venosa, o sea, la sangre que no tiene oxígeno, la sangre que contiene dióxido de carbono, la sangre que contiene todos los detritus o residuos propios del metabolismo de las células, y que llegan al corazón a través del sistema de las venas cavas. Es un sistema venoso que desembocan en la aurícula derecha. Para eso tengo que recordar que el corazón tiene la forma de una bomba tetracameral, o sea que tiene 4 cámaras, 2 cámaras superiores que se llaman aurículas y 2 cámaras inferiores que se llaman ventrículos. Las aurículas y los ventrículos se comunican a través de unos orificios auriculoventriculares. De esta manera, la sangre venosa que llega de la vena cava superior y la sangre venosa que llega de la vena cava inferior pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Cuál sería hasta aquí la función de todo este proceso que estamos explicando? Que la sangre
tiene que oxigenarse. Llega no oxigenada o contaminada de los detritus celulares y se tiene que oxigenar, y esa oxigenación tiene lugar a nivel de los pulmones. Entonces, la sangre venosa que viene de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores, a través de la vena cava superior, llegan a la aurícula derecha. Y de las extremidades inferiores, de los genitales, del abdomen y del tórax, llegan a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior. Esa sangre venosa de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, a través del orificio donde se encuentra una válvula que recibe el nombre de válvula tricúspide. Cuando la sangre venosa llega al ventrículo derecho, este se contrae y lo expulsa a través de una arteria que sale del ventrículo derecho y que se divide en dos ramas, una que va para el pulmón derecho, una que va para el pulmón izquierdo, y allí esa sangre se oxigena. ¿Y de dónde viene esa oxigenación? Del aire que nosotros normalmente respiramos. Cuando inhalamos el aire trae oxígeno. Y en la medida que se oxigena, en el pulmón se descarga el dióxido de carbono, que es el que nosotros eliminamos a través de las vías aéreas. Entonces, oxigenada la sangre en los pulmones, debe regresar nuevamente al corazón, y lo hace a través de las venas pulmonares, dos del corazón, del pulmón derecho, dos del pulmón izquierdo, y esas venas pulmonares desembocan en la aurícula derecha. De tal manera que esa sangre oxigenada pasa a través del orificio aurículo-ventricular izquierdo, de la aurícula al ventrículo izquierdo, y el ventrículo se contrae y va a bombear esa sangre oxigenada que sale por la arteria aorta para ser distribuida oxigenada a la cabeza, al cuello, a los miembros superiores, al tórax, al abdomen, a los miembros inferiores, como sangre oxigenada que va a llegar a cada una de las 72.000 millones de células que forman el cuerpo físico. De esta manera, esta función de bomba del corazón, de manera cíclica, cumple su función de recibir sangre no oxigenada, de oxigenarla y enviarla oxigenada a las células para que se mantenga la vida. De esta manera podemos también recordar que esta función básica del corazón en el tiempo se deteriora por la presencia de enfermedades, por la presencia de procesos infecciosos, de procesos degenerativos, de procesos infiltrativos, de cualquier tipo. Y en la medida que el corazón se va comprometiendo por acción de estas noxas que son propias de la vida, de la fisiología del cuerpo humano, él va disminuyendo esa capacidad funcional de bombear sangre, entonces aparecen las grandes enfermedades que afectan cualquier órgano del organismo, especialmente lo que tiene que ver con el problema de la hipertensión arterial, la diabetes y cualquiera de todas las gran cantidad de enfermedades que nosotros sufrimos y nos aquejan. Pero afortunadamente existe la perspectiva de conocimientos, en especial este conocimiento en donde nosotros comenzamos a generar un estilo de vida que nos va a permitir cambiar ciertos hábitos que no son el fumar, el alcohol. Ahora hay muchas enfermedades cardíacas relacionadas con la presencia de las arritmias, no tanto por el COVID, sino por el consumo de cocaína. Mucha gente joven muriendo de arritmias cardíacas precisamente porque esas sustancias, esas noxas que nosotros le metemos al cuerpo, van deteriorando ciertas funciones, ciertas estructuras del corazón.
Entonces debemos tener muy en cuenta que la sostenibilidad, que es el término que hay que utilizando de la vida, del cuerpo físico, va a depender de una adecuada funcionalidad del corazón, de un adecuado estilo y nivel de vida, con el cual nosotros vamos a sustentar la vida que se nos dio, que desafortunadamente no la estamos manejando de manera adecuada. Así funciona el corazón. Y si nosotros conocemos esta mecánica y sabemos que esa información que le llega al corazón y posteriormente retransmite en un ciclo, nosotros de manera consciente, que fue el término que inicialmente se Lina pronunció, podemos de manera consciente llevar más oxígeno, llevar salud, llevar el poder de esa luz maravillosa que está en nuestro corazón, que es la presencia del Eterno, del Iluminado, del sin nombre y sin fin, que científicamente ya yo en todas las oportunidades que he tenido demuestro que eso es así, porque esto científicamente ya se ha de la partícula Dios en el corazón. Y posteriormente le voy a hablar de eso cuando comencemos a hablar de una estructura muy particular del corazón que es el nodo central. Muchas gracias, doctor. Muy importante toda esa información y por eso yo ahora les decía, o sea, nos están llevando a un viaje. O sea, es algo muy maravilloso porque cada uno lo vamos sintiendo y a pesar de que no conozcamos tanto esa parte anatómica del corazón, lo más importante es poder nosotros conocerlo y comprenderlo y qué es lo que se debe hacer, que el doctor paso a paso nos va llevando. Y acá me surge entonces una pregunta. Yo leía parte del libro donde nos mencionabas en la parte de la gestación, el primer órgano que se forma es el corazón, pero este corazón se viene a formar a los 18 días. Mi pregunta es, en esos 18 días, ¿qué es lo que le da vida a ese corazón? Esta es una pregunta extremadamente interesante y me doy cuenta que están leyendo el libro y le están poniendo mucha atención a lo que realmente sucede para que el corazón esté cumpliendo esta función. ¿Cuál es el origen de la función del corazón? Tendríamos que entrar a recordar, a grosso modo, que la vida se inicia con el proceso de la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide. Esto vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Se dice que la vida se inicia en el preciso momento en que se forma el corazón. O sea, en la ciencia médica habla, la función de bomba del corazón se da a los 18 días. Unos dicen entre el octavo o noveno día. Aceptemos el día 18, mucho mejor todavía. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, son dos células las que se compenetran, intercambian su material genético y se duplican. Y se duplican y replican para en el tiempo esa duplicación celular va a dar origen a una estructura que se conoce con el nombre de esbozo del corazón, o sea, algo que le va a dar origen al corazón como función de bomba. Entonces, cuando el corazón comienza a cumplir su función de bombeo, así sea de manera primitiva, se dice que ahí comienza la vida. Pero tengamos presente un detalle. Y esto está demostrado científicamente
sobre todo en la Universidad de Stanford, en Inglaterra. Hay unos videos muy hermosos en donde se demuestra con estudio de microcámaras que cuando el espermatozoide fecunda al óvulo aparece una chispa, aparece un resplandor, aparece una luminiscencia que los científicos llaman, esa es una fosforilación de los iones de aluminio, etcétera, y tratan de explicar eso. Pero esa luminiscencia, ese resplandor, desde el punto de vista científico, espiritual, se explica por la presencia del Creador en sus creaciones. En cada una de las creaciones, hablemos de la biología humana, se da este fenómeno, inclusive eso es in vivo. En Cali tengo un material también donde se muestra in vitro, en Cali, un estudio, la misma secuencia que le estoy explicando, donde se demuestra que aparece la misma luminiscencia. O sea que en toda creación de vida aparece esa luminiscencia que se le puede llamar, es la marca, es la impronta, la presencia del Creador en sus creaciones. De tal manera que cuando el corazón aparece, ya esa impronta la tenemos nosotros los seres humanos. Se forma el corazón, se forman todas las estructuras que se forman desde el punto de vista embrionario, desde el punto de vista fetal, como seres humanos vivos, como en este momento somos. Y esa partícula luminiscencia o chispa que se anida en el corazón en una estructura llamada nodo sinusal es la responsable que el corazón cumpla la función de estar generando los estímulos para que el corazón se contraiga y al contraerse se pueda cumplir la función de bomba de impulsar la sangre oxigenada y todo lo que se les acaba de explicar. Entonces, eso es lo que le da vida al corazón, esa chispa. Eso es lo que le da vida a cada una de las 72.000 billones de células. Pero la célula primaria, la que aparece cuando se une el espermatozoide con el óvulo, que se localiza en una estructura que es el nodo sinusal en la aurícula derecha del corazón, es la que realmente permite se dé el proceso de vida y la funcionalidad del corazón en los seres humanos. Esa chispa primaria es la que nosotros en estos momentos tenemos y es la que a mí particularmente me tiene aquí hablando y ustedes a mí escuchando y preguntando. Esa partícula nos acompaña desde hace muchos tiempos, desde que salimos del seno, de ese nido de luz, el seno del Padre, y hay que nos va a acompañar para que nosotros en procesos que la humanidad desconoce, pero que ya comenzamos a darlo a conocer, regresemos como chispa de luz, cristificados, por así decirlo, sin contexto religioso, allá a donde nosotros salimos, como seres de luz. Bueno, definitivamente, como lo mencionábamos al principio, eso nos conecta porque nos da aclaración de cómo funciona nuestro organismo, primero que todo, ¿cierto? Pero también nos da esa aclaración de cómo es esa conexión que nosotros traemos y por qué ese sentir, porque, o sea, por qué el corazón nos habla, porque se ha hablado de que el corazón también nos guía. Y yo siento que ahí vamos como encontrando esa respuesta, ¿cierto? Empezando a ir conociendo un poco de eso. Entonces, el doctor Jairo nos estaba contando que hay una chispa de luz, ¿cierto? Que se da inicialmente cuando hay esa unión del espermatozoide y el óvulo. Y que a través de esa chispa es que se empieza a formar ese corazón. Y nos hablaba de que es el nodo sinusal. Entonces, doctor Jairo, le preguntamos, ¿para qué sirve ese nodo sinusal? ¿Cómo funciona? El corazón es un músculo.
Y como todo músculo está formado por fibras musculares que solo se contraen para generar el movimiento cuando a él se le aplica un estímulo eléctrico. Entonces, como el corazón es un músculo y para contraerse requiere de un estímulo eléctrico, la ciencia médica ha establecido que existen 4 funciones principales: la contracción, el automatismo, etcétera. Siendo una de esas funciones principales el ser autómata. O sea, el automatismo es una función del corazón que le permite generar automáticamente su propio estímulo, sin estar conectado a una fuente de energía, como en estos momentos estoy conectado yo para poder estar haciendo esta disertación o explicación, para que el computador funcione, para que el celular funcione, para que el regulador funcione. Necesito una conexión y él está conectado a un sistema eléctrico. El corazón no requiere de esa conexión. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una fuente primaria de energía infinita. Esa fuente de energía infinita, el corazón la maneja recibiendo la luz que viene de nuestro sol. Estos son conceptos radicalmente desconocidos por la ciencia médica, mas sin embargo ya hay estudios que demuestran que el sol tiene unos efectos sobre el ser humano, sobre el cuerpo físico. Que esas fuentes de energía llegan como vectores de luz que son transformados en el nodo sinusal para poder generar, entre comillas, el estímulo eléctrico para que se pueda contraer el corazón. Pero la ciencia médica en estos momentos tiene un gran problema, y es la de explicar el caso de una persona que tiene el 100% de sus arterias coronarias obstruidas, y eso sí durante mucho tiempo me dediqué como una subespecialidad en corazón, y es que las mínimas obstrucciones del flujo de sangre hacia el nodo sinusal producen una entidad que se llama las arritmias cardíacas, que es la principal causa de muerte cuando existen enfermedad obstructiva por arteriosclerosis. O sea, si el nodo sinusal en su arteria coronaria derecha y su arteria sinusal o la arteria circunfleja izquierda tiene una obstrucción de un 20, 25, 30%, esa persona necesariamente en cualquier momento hace una arritmia cardíaca y se muere. Sobre todo si consume sustancias psicoactivas tipo cocaína, hace un vasoespasmo, disminuye el flujo, muchas veces sin estar obstruido, hacen arritmia cardíaca y se mueren. Entonces, el caso particular, que es lo que a mí me tiene de cabeza, por así decirlo, dándole la vuelta a toda Colombia y vamos para Latinoamérica y vamos para todo el mundo, es llevar mi caso particular en la que el 100% de mis arterias coronarias, tanto derecha como izquierda, estaban totalmente obstruidas al 100%, 95 y 100%. Y yo demoré, según el cardiólogo, el cirujano vascular, como operé 3 años sin nodo sinusal y estaba yo vivo. Entonces, la conclusión para demostrar eso es que el nodo sinusal sí genera el estímulo que va a llegar a las células miocárdicas del corazón, pero el responsable de generar el estímulo vida para que se produzca ese estímulo eléctrico son unas células que están en el nodo sinusal que se llaman las células P. Entonces, la célula P es una célula única entre 72.000 células responsables de generar ese estímulo vida.
Esa célula P corresponde a la partícula Dios en el hombre que ya los científicos están estudiando y que no van a encontrar desafortunadamente desde el punto de vista técnico-científico, pero ya están interesados en investigarlo. Como esa situación es muy particular en mi persona, como médico, como investigador, entonces la conclusión, así tengamos los ojos vendados, es que la célula P es una célula física que está en el centro del nodo sinusal, es la que genera la chispa vida en cada uno de los que estamos en estos momentos vivos en este planeta. Muchas gracias, doctor, por esa información muy valiosa. O sea, estamos acá sin palabras, aprendiendo. Bueno, queremos saludar a todos los que están conectados, a todos nuestros seguidores, oyentes, que están en los diferentes países, partes de Latinoamérica, o sea, todas partes del mundo que este mensaje llega. Gracias por estar ahí bien conectaditos y seguir aprendiendo. Entonces, dándole continuidad a nuestro tema, yo sí quisiera preguntarle al doctor Jairo, ¿es verdad que el corazón tiene neuronas? ¿Y cómo podemos comprobar esta información? Desde el punto de vista anatómico, sin lugar a discusión, se ha demostrado que en el cuerpo físico existen los llamados plexos nerviosos. Así tenemos el plexo en el intestino, el plexo mesentérico en la boca del estómago, el plexo solar. En el corazón tenemos el plexo cardíaco, el plexo laríngeo, hipofisiario, el pineal inclusive. Entonces, el plexo no es más que un conglomerado de células agrupadas que forman a nivel ganglionar, por así decirlo, grupos neuronales que tienen una función, como su nombre lo dice, neuronales. De manera como yo no diría romántica, sino de manera científica, los españoles se han dedicado a investigar. Hay un señor, José María Doria, científico español, se ha dedicado a demostrar que en el plexo nervioso del corazón hay 40.000 neuronas que tienen la misma estructura y función que las células neuronales del cerebro. Y esto lo ha llevado a él a pensar de que si existen células neuronales igualitas a las cerebrales en el corazón debe pensar. Como se lo dije inicialmente, esto no lo podemos cuantificar, pero sí yo lo puedo cualificar como investigador de esas funciones y propiedades del corazón. Imagínense con lo que me sucedió a mí, estar sin nodo sinusal 3 años, sin irrigación del nodo sinusal 3 años. Yo soy uno de los, no por convicción de lo que me pasó, sino que la lógica me dice que yo primero siento en el corazón, o sea, yo pienso primero en el corazón, es que aún más, vuelvo y lo repito, en Mateos, en la Biblia se habla de que en el corazón nacen los pensamientos, y no es por cuestión religiosa, sino que yo sí sé que mi corazón piensa bueno o piensa malo. Del buen contenido del corazón salen las palabras y las acciones buenas. Eso llega al cerebro. O sea que se existe una conexión entre el corazón y el cerebro físico. Y el cerebro físico maneja todas las particularidades funcionales y anatómicas para generar las palabras, el pensamiento, la acción. Pero eso nace en el corazón. Así que hay bastante literatura. Yo los invito a que investiguen. Él se llama José María Doria
hay bastante literatura acerca de que el corazón sí piensa, porque en el corazón hay neuronas igualitas en el cerebro. Ahora no pensemos en la parte esta que nos permitiría hacer la comparación. Démosles lógica a lo que nosotros estamos sintiendo. Yo primero siento y pienso aquí, y posteriormente pienso aquí, y posteriormente hago. Yo cuestiono inicialmente mi pensamiento en el corazón para después hacerlo. Si eso está bueno o está malo. Entonces, esto es, vuelvo y repito, muy difícil de cuantificar, de demostrar, pero es una realidad. Aquí no estamos para convencer a nadie. Yo creo que nosotros adultos y sobre todo investigadores y con este conocimiento estamos en capacidad de decir que yo sí pienso bien con mi corazón. Y tal vez existen ciertos principios cognitivos superiores en la conciencia. Estás pensando mal, o estás pensando bien, no hagas esto, no hagas aquello. Esos son procesos que uno vive como ser humano y que no, particularmente yo los permito que se cuestionen, porque es mi sentir. Y si todos estamos en ese proceso de sentir, en ese proceso de pensar que estoy haciendo las cosas bien, porque es que eso nace de mi corazón. Entonces queda la premisa esa de que cuantitativamente no se puede demostrar, pero yo desde el punto de vista espiritual sí lo puedo percibir y lo puedo demostrar con mis obras. Bueno, muchas gracias, doctor Jairo, por tan maravillosa apreciación, porque es eso, es verdad que empezamos a conocer un poco más y a adentrarnos más en esas funciones del corazón, en qué es lo que hace mucho más allá de ser simplemente un músculo, como usted nos lo explicaba ahorita. Y sabemos que es eso, o sea, claro, habla de que tiene unas neuronas y eso nos lleva a eso, a pensar que, valga la redundancia, el corazón piensa, como usted nos lo aclaraba, y que tiene un pensamiento bueno o malo, pero piensa, y que eso va a depender de nosotros, de la información que nosotros leemos y de la información con la que nosotros nos conectemos. Bueno, y entonces, con eso que les venía contando, doctor Jairo, ¿usted nos puede ahondar más en el tema de cómo es que el corazón piensa? ¿Qué nos dice el doctor Jairo? Hay que partir del hecho de que nosotros tenemos una múltiple constitución y que cada uno de estos cuerpos, por ejemplo, el cuerpo físico tiene 7 cuerpos. Y científicamente yo se lo puedo demostrar. El cuerpo físico tiene el cuerpo de materia, físico, tiene el cuerpo mental, tiene el cuerpo vital, el cuerpo de la voluntad, el cuerpo tiempo-espacio, tiene un cuerpo espiritual que se conecta con el espíritu, que tiene 7 cuerpos y se conecta a través de un cuerpo espiritual con el cuerpo del alma para llegar a la partícula Dios, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de alma, que es la impronta del Creador en cada una de sus creaciones. Esa impronta o luz o chispa está en el nodo sinusal. Esa impronta o chispa tiene unos cuerpos, como son el cuerpo de la inteligencia. La inteligencia no es cerebral. La inteligencia es del alma. Tiene un cuerpo del albedrío. Tiene un cuerpo de la conciencia. El yo soy, el verbo como constitución espiritual. La luz, que es la chispa del Padre en nosotros, la impronta. Entonces,
cada uno de esos cuerpos, incluyendo el cuerpo mental del cuerpo físico, se van interrelacionando. Así, por ejemplo, nosotros podemos decir de manera muy didáctica que tenemos un cuerpo del albedrío en el alma y tenemos un cuerpo del albedrío en el espíritu. Lo que pasa es que eso yo no lo puedo fotografiar ni lo puedo técnicamente demostrar. ¿Quién de ustedes no ha dicho: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, me voy a tomar una cervecita, no sé qué, para allá y para acá? Es una decisión del albedrío del cuerpo, del espíritu. Pero tenemos un albedrío del alma que le dice: venga acá, fulanito, usted no tiene plata, y la plata que tiene es para la plata del colegio del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese fuero de situaciones interiores que cada cual vive es lo que hace que nosotros actuemos. Si el cuerpo del alma dice, el cuerpo del albedrío del alma le dice al cuerpo del albedrío del espíritu: me está bien, hágalo por hoy, vaya y vuelva, el cuerpo del albedrío se interconecta con el cuerpo mental y el cuerpo mental con el cerebro físico y se activan procesos, sobre todo a nivel cerebral motor, que hacen que usted se levante de la cama, se vista, se cambie y se vaya a hacer lo que vaya a hacer. O sea, esos procesos que desconoce la humanidad, y por eso pasan las cosas que pasan, porque son desconocidas por la humanidad. Si nosotros comenzamos a manejarlo de manera consciente, nos damos cuenta que sí podemos manejar esos que la humanidad no quiere, desconoce, no quiere reconocer, pero que son reales. El proceso mental físico del cuerpo físico no se genera a nivel cerebral, sino que eso se genera por cuerpos que están en otros cuerpos, además del físico, en el espíritu, en el alma. Esto hace parte de un proceso de conocimiento de mucho valor, ni siquiera religioso, por así decirlo, ni siquiera, sino que esto es real. Este conocimiento es el que se le está dando a la humanidad para que la humanidad piense, pero no piense cerebralmente ni cognitivamente, sino que piense espiritualmente para que su vida mejore, para que algún día diga: hombre, es verdad, yo puedo manejar los problemas de la vida con mi corazón, porque yo tengo el poder, y aquí este libro lo dice, un corazón para dioses. Cuando nosotros nos convencemos de ese poderío que tenemos en el corazón, hacemos todo lo que estamos aquí teóricamente hablando, y que yo de manera muy particular, en la manera práctica, lo trato de hacer cada vez que puedo, porque ya yo estoy convencido de la realidad de este conocimiento. Entonces yo no voy a entrar en duda, ni me voy a poner a discutir de si pensamos o no pensamos con el corazón. Claro que pensamos con el corazón. ¿Quién piensa con el corazón? ¿La madre? Hijo, esto y esto, aquí tienes. La que no es madre no piensa igualito con respecto a esa persona, que puede ser la esposa, porque no es igual el amor de la madre al igual de la esposa o de la con la que convive, o la del vecino o vecina. Entonces son situaciones de manejo muy espiritual para nosotros poder llegar a estas conclusiones y poderlas plantearlas. A mí no me da miedo estar planteando desde el punto de vista médico todo esto que estoy planteando. Lo que sí me llama al orden es decirle, por favor, si hay algún trastorno de enfermedad, busquen a su médico. Y si tienen esta información, manejen esta información y cúrense. Si tienen un problema, solucionen ese problema con esta información. No tendría más nada que decirles. Maravilloso, doctor. Muchas gracias por esa información, porque, o sea, es muy valiosa y una
pregunta conlleva la otra. Entonces yo acá escuchándolo, cuando nos decía ahora en el diálogo, de esas diferentes maneras que las personas tenemos, que no pensamos iguales, obviamente siendo que cada uno tenemos un corazón, entonces yo me voy a preguntar de dónde proviene la información que es censada por el corazón. O sea, ¿de dónde proviene? Porque debe venir de alguna parte. Bueno, esta pregunta el viernes pasado me la hicieron en una conferencia que dicté aquí en Barranquilla, en un salón de eventos. Y me tocó responder lo que realmente, desde el punto de vista técnico y científico y espiritual, sucede. El alimento o la fuente de vida o la fuente que le da vida al humano lo tenemos en una fuente primaria de energía que se llama nuestro sol. Y no es que tengamos que recurrir a los fundamentos históricos de nuestros primitivos ancestros que adoraban al sol. Ellos sabían que la fuente de vida venía del sol. Que los cultivos fructificaban gracias al sol, gracias a la lluvia, gracias a todos los elementos de la naturaleza. Y en el caso que estamos tocando, la fuente primaria de donde viene esa información viene del sol. Entonces, en el nodo sinusal, la célula P, que la ciencia le llama célula P, célula principal o célula primaria, y que yo en mis investigaciones dije, bueno, pero la célula P, la célula primaria, debe ser la célula del Padre, la partícula Dios en el hombre, en cada uno de los seres humanos, buenos o malos. El sol nos alumbra a todos, y eso es lo que genera la vida en los seres vivos, los animales. Esa fuente es el sol. Entonces, ¿qué es lo que hace manifiesto el sol en el corazón del hombre? Ese es un lenguaje encriptado. Yo mentiría si les estoy diciendo que cada vez que nosotros estamos recibiendo esa luz del sol, estamos recibiendo mensajes cifrados. Cifrados porque son mensajes que solamente lo entiende la naturaleza de la partícula Dios. Ese mensaje del sol viene de otros soles, hasta que parte de una fuente primaria. Ya los científicos saben. Parece que son 360 y pico mil millones de años que demoró la salida de un potencial de luz de allá, del origen de las cosas, y que ya está llegando a la Tierra. Llegó a la Tierra en 1946 y en estos momentos está llegando a nosotros. Estos cambios que se están dando a nivel planetario, los efectos del sol sobre el planeta que tiene a la gente asustada, son procesos que se están dando precisamente no para acabar la vida, sino para tratar de darnos vida, que no entendamos por qué está pasando esto. Entonces, esta información es censada por el corazón como una información que viene del sol, y esa información del sol viene cifrada y el corazón se la envía en cada sístole y en cada diástole a cada una de las células, y por eso estamos vivos. Esto inclusive yo lo tengo graficado sobre el electrocardiograma, los potenciales de acción, todo eso desde el punto de vista técnico está graficado. O sea, hay gráficas que demuestran que esos generadores eléctricos se pueden graficar, o sea, son reales, son ciertos. ¿Qué decimos los médicos? La onda P es una onda de contracción auricular, el QRS es de contracción ventricular, pero eso tiene una información.
esa información se llama vida. Y si somos románticos, si aquí no somos románticos de conocimientos, eso se llama amor. La única manera de que la vida exista es porque hay amor como lenguaje del sol hacia cada una de las criaturas vivientes en el planeta. No hay otra forma de darle explicación a eso. Particularmente yo lo tomo así. Y esto lo sustento. Porque si no hubiera sido así, hace ya 12 años yo no estuviera encarnado. Aún más, sin que se hubiesen dado cuenta de mi problemática cardiovascular, porque yo tenía otro problema, yo estuviera aquí hablándole a ustedes de esto, sin saber que no tengo nodo sinusal, pero yo sí estoy seguro de que ahí estuviera la partícula aquí todavía funcionando. Porque esto funciona así. Y no es por creencia, sino porque esto se sustenta desde el punto de vista científico. Y esto yo lo he llevado a toda Colombia. Creo que la segunda ciudad donde yo fui fue Medellín. Este ciclo de conferencias sobre el corazón y la explicación de mi caso. Entonces, es el sustento práctico, digo yo. No por lo que yo crea, sino por lo que es y se puede demostrar. Que yo lo demuestro cuando salgo a hacer mi conferencia a nivel nacional. Y una vez lo hice en Cali a nivel internacional. Y no ha habido contradicción por parte de cardiólogos, por parte de profesionales especializados en medicina interna, etc. Así como llegaron, así se van, y de pronto muy interesados. Si algunos están acá en el conocimiento de esto, médicos, especialistas, profesionales. Pero eso depende de la concepción de vida que cada cual tenga. Bueno, una de las cosas más importantes es que tenemos como comprobar, ¿cierto? Y pues finalmente hay un sustento científico, pero hay un sustento espiritual también. Y es que en la medida que cada uno de nosotros empezamos a aplicar eso, a conectarnos con ese corazón, a sentir, a que esos pensamientos que guardamos en nuestro corazón sean pensamientos de luz, que nos conectan con la vida, ¿sí? Y en esa medida vamos a darnos cuenta cómo todo lo que el doctor nos cuenta es aplicable en nosotros, es aplicable en nuestro cuerpo, para nuestra sanación, para cambiar, porque eso lo que genera en nosotros es un cambio en el pensamiento, pero también en el cuerpo, porque precisamente eso es lo que hace, sanarnos. Y entonces, comprendiendo que esa información que llega a nuestro corazón viene de una fuente primaria, que es esa fuente de luz que nos hablaba de que proviene de ese sol, pero ese sol también está sustentado por un creador, ¿cierto? Por ese padre del que él habla, que se conecta o que hace que ese nodo sinusal se active. Y entonces mi pregunta es, doctor Jairo, ¿todas las personas recibimos constantemente esta información? ¿O qué debemos hacer cada uno de nosotros para que esa información nos llegue y poder generar ese cambio? Si le damos un criterio lógico a lo que estamos explicando, y que creo que ha quedado claro en su explicación, lo primero que tenemos que hacer es investigar esta información. Y en la medida que investigamos, vamos adquiriendo este conocimiento que por primera vez se le está dando a la humanidad. No porque hagamos parte de un conocimiento particularmente interesante. Este es un conocimiento que definitivamente no puede ser rechazado. Este conocimiento no puede ser negado. Este conocimiento
definitivamente tenemos es que investigarlo y aplicarlo. Cuando lo investigamos, lo aplicamos, podemos dar fe de la verdad que este conocimiento encierra. Entonces, yo diría, ¿qué hacer? Investiguemos, estudiemos. Yo particularmente los invito a que sigan conociendo esto que la humanidad desconoce y que se le está dando desde el punto de vista profesional. A mí no me da miedo que me estén cuestionando desde el punto de vista profesional, porque yo estoy absolutamente seguro de lo que estoy diciendo. Ya yo lo he hecho en muchas partes acá en el país. Entonces, cuando usted tiene la convicción, a usted nunca jamás lo van a vituperiar. Nunca jamás lo van a señalar. El único que se puede señalar de que esto es cierto es usted. Y es que le para adelante. Este es el consejo que yo les doy. ¿Qué hacer? Vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a adentrarnos en este conocimiento que me parece muy interesante, que no lo enseñan en otras partes. Y ojalá en un futuro muy cerquita estemos todos hablando este mismo lenguaje, que es el lenguaje que está llamado la humanidad a hablar. El conocimiento de un creador, de un nuevo evangelio, por así decirlo, de un nuevo conocimiento sustentado científicamente. Es lo importante de este conocimiento, que aquí hay sustento profético, que aquí hay sustento científico, y que hay un sustento personalizado del cual yo, a nivel mundial, estoy en capacidad de hacerlo. Muy importante todo lo que el doctor en este momento nos dice, y más el tema de la investigación, porque ahí es donde cada uno de nosotros va a comprobar si es verdad dentro de mí. O sea, cada uno es, digamos, el único que sabe qué hay dentro de cada uno. Entonces, maravilloso esa parte a la cual nos lleva a la investigación, a conocernos a nosotros mismos. Así es. En base a toda esta información que nos ha dado, porque, o sea, yo estoy acá, la verdad, maravillada, porque, o sea, es, digamos, como ese paso a paso que cada uno debe ir haciendo como en su interior. Entonces, vamos a la otra pregunta. En la parte del libro, nos dicen que la ciencia solo reconoce que el corazón sirve para bombear sangre, y con base a esta función se realizan muchos de los tratamientos de los diferentes órganos, y sin embargo estos no son efectivos, y encontramos que hay otras funciones del corazón que nos pueden ayudar a sanar cualquier enfermedad. Entonces vámonos a la pregunta: ¿cómo podemos lograr alcanzar tan importante función como es la parte de la sanación? O sea, de dejar, digamos, esa parte de la ciencia, que el corazón ya, con toda esta información que el doctor nos ha entregado, ya siento yo que en ese momento de la entrevista, ya nosotros tenemos que quitar, digamos, ese paradigma o esa parte que teníamos como de que nos mostraban el corazón como un músculo y ya. Entonces vamos a conocer cómo ese corazón pasa a esa parte de la sanación. Busquemos el origen de esta información. Pero no lo vayamos a buscar en un libro de cardiología, de los tantos que tengo yo ahí acumulados, que ahorita estoy regalando, ya comencé a regalar. Tengo que buscar este conocimiento que viene de las estrellas. Este es un conocimiento estelar. Este es un conocimiento que se le trae a la humanidad para estos tiempos.
en donde la persona se enferma de una patología del corazón, y lógicamente sigo insistiendo, vayamos donde el cardiólogo, tomémonos el medicamento para la hipertensión, para la cardiopatía, para lo que sea. Pero complementemos lo que conocemos físicamente del corazón con lo que espiritualmente se nos ha enseñado hoy. Pero no para que yo crea, sino que yo los invito a que investiguen y comprueben que esto es funcional. En mis conferencias a nivel nacional digo que las personas se enferman, van donde el médico, paliativamente se mejoran y a la final siempre se van a morir del problema que tienen. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que definitivamente se tengan que morir. Yo a veces abuso diciendo que yo me muero cuando yo quiera. A veces lo digo en las conferencias. Porque ya yo pasé por todo esto. Entonces nosotros tenemos que tener una relación de conciencia con esa partícula que está en nuestro corazón para sanarnos. Pero hay que tomar medicamento para la presión. Hay que tomar medicamento para la infección. Hay que tomar medicamento para la patología que tengamos, inclusive un cáncer. Adquiramos este conocimiento. Hagamos cuenta que esto lo podemos manejar de manera sencilla y práctica. Y vamos a ver sus frutos. Porque esto es real. De eso doy testimonio yo. Y si me toca ir a una facultad de medicina a plantear esto, yo voy tranquilamente y lo planteo porque no voy a encontrar quien me rebata este conocimiento que no es mío. Mucho de mi sentir está aquí hablando, pero este es un conocimiento que viene de las estrellas, un conocimiento estelar, un conocimiento muy particular para la generalidad de la gente en este planeta en estos momentos. Y no solamente para la enfermedad del corazón, para todas las enfermedades. Entonces el proceso de enfermedad, de envejecimiento y muerte, no lo vamos a evitar. Nos están fumigando permanentemente con aviones, eso lo sabe la gente. Nos están vacunando, creando epidemias permanentemente. Pero nosotros todo eso lo podemos trascender con ese poder que tenemos en el corazón y que en este libro que ya es de distribución latinoamericana y creo que en estos momentos mundial, porque estamos en Europa ya, se está enseñando a la humanidad. Bueno, y a lo largo del programa hemos escuchado que él nos ha hablado del nodo sinusal y que dentro de ese nodo sinusal hay unas células P, que son las células del Padre, esa partícula de Dios que está en cada uno de nuestros corazones. Entonces, doctor Jairo, entendiendo esto, que es Él quien habita en nuestro corazón, ¿cómo se nos puede ampliar más esta información para que nosotros tengamos esa claridad y no haya duda de que es esa fuerza que está ahí dentro de nosotros? Este libro es la síntesis de estas preguntas que ustedes me han hecho para terminar concluyendo que la partícula que alguna vez apareció físicamente en esta vida nuestra, cuando el espermatozoide de nuestro padre y el óvulo de nuestra madre se unieron, que se llama la chispa del Santo Espíritu, la chispa del Creador, la chispa del Innominado. Yo diría la partícula del que da la vida. Y esa partícula y chispa no solamente
la tenemos para esta vida. Ya nos ha acompañado durante 36,000 encarnaciones. Y esta chispa sigue y seguirá durante muchos tiempos para regresar allá de donde vino, después de haber cumplido una función de ascenso o crecimiento espiritual en este ciclo de vida. Porque esto tiene un propósito que posteriormente a los que vayan a continuar en estos conocimientos se les va a dar la información. Para cerrar, si no hay más preguntas, esa chispa es lo que algunos llaman Dios en mí, que me hace tener un corazón de Dios. Aquí está. Por favor, háganse a este libro, que aquí está la síntesis de todo lo que necesitan saber sobre la partícula Dios y el poder de Dios que ustedes tienen en su corazón. Así que la invitación es a continuar investigando, a continuar estudiando y a continuar aplicando esos cambios que son necesarios para cambiar esta humanidad, esta sociedad y este mundo. Muchas gracias, doctor, por esta información muy valiosa. Entonces vemos que el doctor nos invita a poder obtener este maravilloso libro. A todos ustedes que están ahí conectaditos en sus casas, si alguno está interesado, nos puede contactar al número 321-870-7814. Ahí obtendrán toda la información del libro, cómo se hace llegar, cómo lo pueden obtener. Ahora ya vamos a pasar a los mensajes publicitarios. También recuerden que nos encuentran como La Voz de los Corazones. Y todo el que esté ubicado acá en la ciudad de Medellín, lo esperamos los días miércoles a las 6:30 de la noche para poder seguir ampliando esta información, todos los que resuenen con esta valiosa información. También ampliamos ya nuestras sedes, tenemos parte en Envigado, en el oriente antioqueño, en Manrique. Entonces en este mismo número le damos toda esa información de acuerdo al lugar donde usted se encuentre. 321-870-7814. Los esperamos a todos. Y recuerden que estamos cerca a la estación Floresta, que es de fácil acceso. En el metro llegamos muy fácil a esta sede de Medellín. Claro que sí. Bueno, y para finalizar, ir concluyendo con nuestro programa, le queremos preguntar al doctor Jairo, ¿cuál es el mensaje que usted nos quiere dejar el día de hoy para cada uno de nosotros que estamos aquí viendo y escuchando esta información tan valiosa? El mensaje es, por un lado, en primera medida, agradecerles la invitación, porque esta información no es para tenerla, sino para socializarla. En segunda medida, decirles que esta información está en este libro que les acabo de mostrar y que por favor dedíquense no solamente a leer y a investigar, sino dedíquense a aplicar, tratar de ser cada vez mejor personas y vuelvo y repito, para en un futuro muy cercano podamos estar hablando el mismo idioma. Entonces, que el Padre Eterno los bendiga y acá desde Barranquilla siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por esta información tan valiosa. La verdad, me voy supremamente contenta y con una responsabilidad de ahora en adelante sentir mi corazón en conciencia, que de ahora en adelante yo sienta esa chispa de vida luz del Padre Eterno dentro de mí. Es maravilloso porque
o sea, me quedo sin palabras para poder describir tanta grandeza que cada uno de nosotros tenemos. La verdad, muchas gracias al doctor por tan valiosa información. ¿Qué nos dice Lina? Bueno, doctor Jairo, de verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en La Voz de los Corazones. Esperamos que vuelva a estar por acá. Yo sé que hay mucha información que entregar. Ese libro es grande, pero es muy hermoso porque en lo que he ido leyendo nos conecta mucho a ese ser interior, a eso que nosotros estamos buscando, que es reconocer esa fuerza que está dentro de nosotros para poderla expandir también. Entonces, gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo encuentro, todos los sábados a las 10 de la mañana. Y bueno, que tengan un maravilloso día. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.